Hoy veremos la revisión de Álgebra 1, capítulo 4, unidad 2. Vamos a repasar problemas seleccionados. Así que aquí vamos. Vamos a ver la pregunta 1. La tabla muestra la relación entre el número de equipos deportivos a los que pertenece una persona y el número de tiempo libre o la cantidad de tiempo libre que tiene la persona por semana. ¿Es esta relación lineal? Bueno, para determinar si es lineal, simplemente vamos a verificar el patrón mirado primero. En este caso, el número de equipos son nuestros valores o dominio X. El tiempo libre son nuestros valores y o nuestros valores de rango. Vemos que los valores del dominio aumentan en 1. Y a medida que esos valores de dominio aumentan en 1, miramos el patrón de la sí. Bueno, para pasar de 44 a 36 le están restando 8. Luego restan 8 nuevamente para pasar de 36 a 28. Y restan 8 una vez más para pasar de 28 a 20. Este es un patrón de resta constante. Y como es una resta constante, es lineal. Muy bien. Entonces describe la relación con palabras. Bueno, simplemente lo dijimos. A medida que el número de equipos deportivos aumenta en 1, la cantidad de tiempo libre que tiene una persona disminuye en 8. Entonces, cuando X aumenta en 1 y disminuye en 8. Lo que más me interesa es describir esto con una ecuación. Y por eso hablamos de esto anteriormente en este capítulo. Tenemos un formato de ecuación general, donde Y es igual a una cantidad multiplicada por X más algo más. En este caso, la cantidad que se adjunta a X es su cambio constante. En un capítulo posterior hablaremos de esto. Esta es esencialmente tu pendiente. Entonces esto sería negativo 8. El valor que se agrega al final que hemos mencionado es nuestro valor inicial. Entonces, donde X es 0, este valor inicial aquí de 44 es lo que se debe agregar a nuestro patrón para que esta ecuación funcione. Entonces nuestra ecuación para esta relación es Y es igual a menos 8X más 44. Pregunta 2. Los pares ordenados 1, 5, 2, 9, 3, 13, 4, 17 y 5, 21 representan una función. Escribe la regla de la función que representa esta función. Entonces, la misma idea, solo por los patrones. Entonces, al pasar de 5 a 9, ese patrón es sumar 4. Para pasar de 9 a 13, sumando 4. Para pasar de 13 a 17, sumando 4. Y luego de 17 a 21, todavía están sumando 4. Entonces, al igual que en el problema anterior, ahora sabemos que tenemos Y es igual a 4 por X. Es ese cambio constante. Esto es lineal. El único problema es que no podemos ver nuestro valor inicial, porque todavía no tenemos X igual a 0. Pero lo que podemos hacer es trabajar al revés. Si estuviéramos sumando 4 a nuestro patrón, trabajar hacia atrás significa que vamos a restar 4 de este 5. De esa manera, en 0, nuestro valor inicial era 1. Entonces esto es 4X más 1. Pregunta 3. Misma idea. Hemos ordenado pares de 1, 3, 2, 9, 3, 27, 4, 81, 5, 243. A medida que avanzamos, vemos que están sumando 6, pero luego agregan algo que no es 6. Entonces esto no parece ser lineal. No están agregando lo mismo. Así que retrocedamos y pensemos en una multiplicación similar. Para pasar de 3 a 9, multiplicas por 3. Del 9 al 27, estás multiplicando por 3. 27 a 81, multiplicar por 3. Y de 81 a 243, multiplica por 3. Debido a que se multiplican por lo mismo, esto es uno de nuestros atajos para lo que es esencialmente una ecuación o patrón no lineal. Esto será simplemente Y es igual a 3 elevado a X. Y si quieres volver atrás y comprobarlo, puedes hacerlo. Conecta 1 por X y obtienes 3 elevado a la primera potencia. Eso funciona para el primer conjunto de puntos. Conecta 2 por X. Tienes 3 elevado a la segunda potencia, que es 9. Así que eso funciona ahí. Conecte 3 a X. 3 a la tercera potencia es 27. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora pasaremos a la pregunta 6. Crystal gana $6.50 por hora trabajando en el césped. Escribe una regla de función, que es otra forma de decir ecuación, para describir la cantidad de dinero que M ganó en función del número de horas que H pasó trabajando en el césped. ¿Cuánto gana Crystal en 4 o 5 horas? Entonces hay dos partes en esto. Lo primero que queremos hacer es escribir nuestra regla de función o nuestra ecuación. En este caso, han incluido a M como nuestra variable dependiente y a H como nuestra variable independiente. Entonces, si queremos escribir esto en notación de función, será M de H igual. Y en este caso, la única cantidad que tenemos son $6.50 por hora. Entonces estos $6.50 van a quedar vinculados al H.
Entonces obtendremos 6.50h, o 6.5h, y esa es nuestra ecuación o regla de función. Lo siguiente de lo que queremos hablar es, ¿cuánto ganaría por 4 o 5 horas de trabajo? Eso significa que vamos a tomar m de 4. 5 es igual a 6, 50 por 4, 5. Y sabemos que por 4 o 5 horas de trabajo, ella ganará $29.25. Aquí tenemos las preguntas 8 y 10, que se hacen de manera muy similar. Voy a centrarme en la pregunta 8. Puedo hacer 10 si tengo tiempo, pero veamos primero 8. Quieren que grafiquemos esta función usando los valores de dominio de -2, -1, 0, 1 y 2. Estos son nuestros valores x. Vamos a introducir x en nuestra ecuación y ver qué y obtenemos como resultado. Entonces, si este es el caso, voy a usar este espacio intermedio donde haré mi trabajo. Entonces, para el primero, es como si fuera igual al valor absoluto de 2 por -2 más 2. Y tenemos que averiguar a qué equivale y. 2 por -2 es -4. Tenemos el valor absoluto de -4 más 2, que al final sería 4 más 2. Entonces, y sería 6. Entonces, en -2, nuestro valor y es 6. Luego vamos a repetir esta misma idea para, digamos, -1. Entonces, -2 por -1 más 2. 2 por -1 es -2. Entonces el valor absoluto de -2 más 2 dará como resultado 4. Entonces en -1 para x, y es 4. Y simplemente mantenemos este patrón. Entonces en 0, habríamos obtenido 2 como resultado. En 1, obtenemos como resultado 4. Y en 2, obtenemos como resultado 6. Esta es una ecuación de valor absoluto. Entonces debemos recordar que nuestra gráfica se verá como una V. Entonces vamos a graficar estos puntos. Entonces -2, 6, -1, 4, 0, 2, 1, 4 y 2, 6. Y este es nuestro gráfico. Y recuerde, algo como esto se consideraría no lineal. Tiene un giro. La pregunta 10 se hace de la misma manera. Vas a introducir valores de 2 negativo a 2 para ver cuáles serían tus valores y correspondientes. Y en este caso, tienes -3. Entonces simplemente haremos el primero. Entonces para -2, entonces f de -2, tienes -3 por -2 más 4. -3 por -2 es un 6 positivo más 4, sería 10. Entonces f de -2, en este caso, es igual a 10. Luego harás esto para todos los demás valores. Entonces, con -1, deberíamos obtener un resultado de 7. En 0, deberíamos obtener 4. En 1, deberíamos obtener 1. Y en 2, deberíamos obtener -2. Los dos 10 puntos negativos no caben en nuestro gráfico, pero podemos obtener el -1, 7 ahí. Y luego podemos graficar el resto de los puntos. Y esta es en gran medida una función lineal. Pregunta 11. Bob tiene un negocio de reparación de computadoras. Cobra una tarifa fija de $35 por cada visita domiciliaria y $40 adicionales por hora por el trabajo que realiza. Escriba una ecuación para el costo total C de una visita domiciliaria de X horas. Entonces sabemos que C es el costo total. Y luego X horas. Vamos a decir $35 por la visita domiciliaria con $40 adicionales por hora. Entonces 40 obtiene la variable. El 35 es solo una tarifa inicial, una compra única, y luego 40x. Así es como nuestra ecuación comienza a verse. Ahora, si queremos, podemos seguir adelante y completar el cuadro. Entonces, por una hora de trabajo, tienes 35 más 40 por 1, lo que sería $75. Por 2 horas de trabajo, 35 más 40 por 2, lo que sería $115. 3 horas de trabajo obtendrás 155. Y luego aquí dice n,
donde quieren que reemplacemos x con n para hacer, simplemente crea la expresión. Entonces podríamos escribir algo como 35 más 40n, y eso es todo. Es lo mismo que tenemos aquí, simplemente cambiamos la variable. La pregunta 12 dice crear un diagrama de mapeo que represente la relación -8, -6, -5, 2, -8, 1 y 7 es 3. Indique su dominio, rango y es una función, así que recuerda el dominio. Esos son nuestros valores x. Entonces el dominio en este caso sería -8, -5 y 7. No necesitamos incluir el 8 negativo repetido aquí en nuestro dominio cuando lo enumeramos. La gama es nuestra. Valores y. Esto es -6, 2, 1 y 3. Entonces para nuestro diagrama de mapeo, pondremos el dominio a la izquierda, el rango a la derecha, y realizaremos un seguimiento de hacia dónde van. Entonces en el dominio pondremos -8, -5 y 7, -6, 2, 1 y 3. Entonces según los pares ordenados, sabemos que -8 va a -6, sabemos que -5 va a 2, sabemos que -8 también va a 1, y sabemos que 7 va a 3. Entonces surge la pregunta, ¿se trata de una función? Bueno, como podemos ver cuando comenzamos con el 8 negativo, nuestro valor de dominio de 8 negativo se usó 2 veces. Tiene 2 salidas diferentes o 2 valores de rango diferentes. También podemos ver en el diagrama de mapeo que salen 2 líneas. Entonces esta no es una función. Muy bien, la siguiente pregunta 13. Tenemos que f de x es igual a 61. X representa la cantidad de palabras que puedes escribir en x minutos. ¿Cuántas palabras puedes escribir en media hora? Bueno, recuerda que media hora son 30 minutos. Eso significa que en este caso x será igual a 30. Entonces solo estamos evaluando. Estamos conectando 30 para ver qué obtenemos. Entonces tenemos que f de 30 es igual a 61 por 30, lo que en este caso nos dará 1830 palabras. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta 15. Dice encontrar el rango de f de x es igual a -2 de octubre más 6 para el dominio de -1, 3, 7 y 9. Entonces, mucho de esto se puede hacer calculando cada uno de esos valores de dominio. También se puede hacer de la misma manera que hicimos con los gráficos, donde estás configurando una tabla o gráfico XY. Entonces voy a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces el 1 negativo es mi x, 3, 7 y 9 también son mis x, y voy a encontrar mis valores de y o mis salidas en este caso. Para hacer eso, simplemente evaluaré la función -2 de octubre más 6 para cada uno de esos valores. Entonces, si empiezo con -1 y sustituyo -1 en esa ecuación, obtengo -2 por -1 más 6. Negativo 2 por -1 es un 2 positivo más 6, sería 8. Entonces tengo f de 3. Por lo que es negativo 2 por 3 más 6. Negativo 2 por 3 es -6 más 6 sería 0. Entonces tengo 7, por lo que es negativo 2 por 7 más 6. -2 por 7 es -14 más 6 sería -8. Y luego por último, pero no menos importante, -2 por 9 sería -18 más 6, lo que nos da -12. Estos valores son nuestros valores de rango. Luego también podríamos acompañarlos a nuestro gráfico XY y mostrarles dónde fue cada uno de ellos. Entonces de -1 pasamos a 8, de 3 vamos a 0, de 7 vamos a -8 y de 9 vamos a -12. Pero de cualquier manera que siga el proceso de resolución de esto, comprenda que los valores de y o sus salidas o sus valores f de x, en este caso representan su rango. Entonces 8, 0, -8 y -12. Muy bien, pregunta 18. Tienes 8 tazas de harina. ¿Se necesita una taza de harina? Para hacer 24 galletas. La función c de f es igual a 24f, representa la cantidad de galletas que se pueden hacer con f tazas de harina. Indica el dominio y rango razonables de esta función. Así que ahora mismo nos están diciendo con solo leerlo que el f representa nuestra variable independiente,
y nos han dado la regla de función que quieren que usemos. Entonces vamos a usar la función c de f es igual a 24f que quieren que usemos. Si estamos pensando solo en la variable independiente, que en este caso es la que afectará el dominio, podemos enumerar nuestras posibilidades de uso aquí. Entonces en este caso tenemos 8 tazas de harina. Digamos que decidimos no hacer galletas. Podríamos usar 0 tazas de harina o podríamos hacer un poquito de galletas. Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 de toda la harina que tenemos. Entonces nuestro dominio está relacionado con la cantidad de esa variable independiente que elegimos usar o tener a nuestra disposición. Entonces, entre 0 y 8. Entonces su rango será si ingresó cada uno de estos valores en esta función en particular. ¿Qué obtuvo como resultado? Entonces, si decidiste hacer 0 o usar 0 tazas de harina, harás 0 galletas. Si decidieras usar una taza de harina, podrías hacer 24 galletas. Si usas 2, serían 48. 1372 o sí, 1372. Si usas 4 tazas de harina, obtendremos 96. 5 tazas de harina, 120. 6 tazas de harina, 144. 7 tazas de harina serían 168. Y luego 8 tazas de harina, 192 galletas. Entonces, si estamos pensando en esto y queríamos etiquetarlo para que sea más fácil de recordar, esta fue la harina que usamos para el dominio, y estas son las galletas resultantes para nuestra gama. Muy bien, del 19 al 22, tal vez también del 23. Estamos buscando indicar si la relación representa una función. Entonces, para el primero de 19, esta es la gráfica de lo que podría ser una función y usaremos la prueba de la línea vertical. Entonces, mientras miramos esto de izquierda a derecha, si dibujamos una línea vertical en cualquier lugar del gráfico, veremos que solo cruza el gráfico en un punto a la vez. Por eso, esta es una función. Esto pasa la prueba de la línea vertical. Para la pregunta 20, observe que su dominio tiene 3 usado 2 veces, pero el 3 luego va a 2 salidas diferentes. Esta no es una función. En 21, todos los valores de nuestro dominio se usan una vez y van a una salida, por lo que esto es una función. En 21, si dibujo una línea vertical aquí mismo, no es muy vertical, pero funciona. Cruza la gráfica en 2 puntos. Debido a que se cruza en 2 puntos, esta no es una función. Y luego, en lugar de una tabla o un gráfico, aquí nos fijamos en una notación de conjuntos. Mientras miramos esto, podemos mirar los valores del dominio y vemos que 3 se usa 2 veces. 3 va a -2 y 3 va a 1. Esas son salidas diferentes. Entonces, en este caso, esto no es una función. Voy a 24 muy rápido. Miramos nuestros dominios. Todos los valores del dominio se usan una vez, por lo que deberíamos ser bastante buenos, y esta es una función. Muy bien, pasaré a la pregunta 28. ¿Qué valor de x podría usarse para asegurar que la siguiente relación sea una función? Entonces queremos que sea una función. Para que esto sea una función, todo lo que tenemos que hacer es recordar que cada valor de dominio va a un valor de rango. Entonces, idealmente, solo queremos asegurarnos de que cada valor de x de nuestros pares ordenados se use una vez. Entonces, en este caso, nos aseguraremos de que cada valor de x de nuestros pares ordenados se use una vez. Entonces, en este caso, ya hemos usado 1, 4 y -2. Mientras no repitamos uno de esos valores, esto será una función. Entonces x puede ser cualquier número excepto 1, en este caso 4, y -2. Puede ser cualquier número excepto 1, 4 y -2. Pregunta 29. ¿Los siguientes son lineales o no lineales? Entonces, para ser lineal, tiene que ser una línea recta, o tiene que tener ese patrón constante de suma o resta. Entonces, mientras analizamos esto, aquí tenemos principalmente solo gráficos. En la primera gráfica,
podemos ver que se trata de una recta. Entonces esto es lineal, ni vueltas ni nada. Esto es definitivamente lineal. Para B, aquí, tenemos la gráfica de una parábola. Las parábolas tienen giros, tienen puntos de inflexión, cambia de dirección. Esto no es lineal. Pregunta C. Lo estamos mirando y mientras comprobamos el patrón aquí, va a -2. -2, -2, -2. Esa es una resta constante, por lo que es lineal. Y luego pregunta D. Esta es la gráfica de valor absoluto. Parece comenzar lineal, pero luego cambia de dirección. El cambio de dirección lo hace no lineal. Y luego, como beneficio adicional, dice qué tipo de funciones están representadas por los gráficos A, B y D anteriores. Bueno, dijimos que A era una línea o lineal. B, esta es una parábola que es cuadrática. Y luego D, este es el valor absoluto.